Pues Claro. sí. Tú eres el no 5, bañado aquí. 6. Ya me bañé, ñeros. Ah, vas a ver. Deja ver si me bañé bien. Este se Bueno, va a volver OnlyFans. ¿Qué es lo primero que se tallan cuando se bañan y por qué es el brazo izquierdo? Otro perro podcast. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de su podcast OPP, Otro Protegido Podcast, un show cómico, mágico, musical donde se discuten temas de relevancia política nacional e internacional. Este día es el tercer episodio del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Esta noche tenemos la belleza, el talento, la inteligencia y la sensualidad de un servidor, acompañado de tres elegantes humildad caballeros, de tres elegantes caballeros que enseguida les daré la palabra para que se presenten. Bueno, hola, yo soy Iker Sugasti, más humilde que Alfie, entonces nada más así Iker Sugasti. El blanco del grupo. Ah, Buenas, Don Alfie. Yo soy Jorge Silva. Acá estamos Jorge Smith. para cotorrear. El vikingo de Miscuac. El vikingo de Miscuac. Exacto. Y yo soy Raúl Torres, servidor y amigo, rey de sus corazones. ¿Listo? ¿Cómo están el día de hoy, chavos? Todo bien, todo ¿Cómo bien. se sienten? ¿Qué tal el frío? Bonito, Pues- rico. No me gusta, pero pues ya que. Ya hacía falta, ¿no? Mira, No. yo como estoy en home office me vale madre, entonces. Yo como si tengo que salir y me mojo, no me gusta. Para Sí, no, pasarla estás de mamón. pijamita perpetua. No, y cruzar Polanco con lluvia es culerísimo. Sí, güey, ¿Por qué te puede pasar? confirmo. Pues bueno, antes de pasar a abordar los temas que queremos abordar el día de hoy, quiero hacerles el pequeño recordatorio que OPP Podcast no es otro podcast más de el podcast verso, donde se encuentran otro pinche podcast, otro puto podcast y otro puto podcast más. Somos otro P podcast, independiente de ellos. También quiero hacer la aclaración que no somos un producto más de La Cotorriza o algún podcast asociado. Qué oso. Sí, no, o sea, aquí no vamos a empezar con una conversación que comienza con estaba con mi suegro y se acabó con imagínate que te metes un vapo del culo. Como el Somos pendejo de pobres e Pablo Pérez. independientes. Exacto. O sea, soy gordo como Slobo y medio judío, pero no soy tan... Y Jorge sí tiene la barba de Slobo. Exacto. No lo sé. Bueno, el día de hoy les traemos un tema muy importante a discutir, que es la lactancia materna. Hemos reunido un panel de 4 hombres. 4 hombres blancos hablando de la lactancia materna. Un para grupo muy ustedes. diverso. El cáncer de mama, el día de hoy vamos a El hablar. cáncer de mama y la importancia de las mujeres para los procesos de construcción de la paz. Simón. Por favor, No, empieza. ya en serio. Tenemos 3 temas de importante relevancia nacional e internacional que dan mucho para discutir y sobre todo para el chismecito rico que se puede armar después, ¿no? El primero de todos es el regreso a clases, que de forma presencial en la educación básica, en algunos casos educación media superior para todo el país, ignorando aquello que todo nuestro gobierno lleva ignorando desde el principio del año, el semáforo epidemiológico. Después daremos continuidad con uno de los temas de los que se tratan de este lado del globo, que poco se tratan, que es el terrorismo después de 9/11. Y por último, la aprobación de la ley de juicio político aprobada el día de ayer, en la madrugada en la Cámara de Diputados. Pues podríamos empezar con el tema del regreso a clases, si les parece bien. Pues, Adelante. Pues dale, Alfie. Solo Pues, como esta vez recordatorio, es jueves 12 de septiembre. Entonces, hoy es jueves 2 de septiembre. Pues este lunes, la siempre secretaria de Educación Pública y nunca gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que este lunes regresaron a las aulas 11,5 millones de alumnos acompañados de 970,000 docentes repartidos en más o menos 120,000 escuelas a lo largo del país. En educación básica, kinder, primaria y secundaria en 30 estados de la República, exceptuando Baja California y Sinaloa, porque huracán. Este regreso se enmarcado en 3 procesos importantes: la tercera ola de COVID, la insuficiencia de vacunas para menores de 18 años, y personal docente también, así como la declaración del gobierno de convertir la educación pública en una actividad esencial y, por tanto, deberían ser presenciales las clases. Pues en México no ha habido clases presenciales desde 2020 y según la información presentada en nuestro no tan querido Cottonhead, el regreso a clases de los niños era una cosa opcional. Sin embargo, muchos padres reportan que varios profesores indicaron que no les iban a dar clases de manera digital. Entonces, les dejo la palabra para que continuemos con el tema. ¿Quién quiere hablar? Pues fíjate que esta problemática ya ha estado sondeada y la verdad es que las estadísticas pues nos muestran que hubo un buen número de alumnos que justamente no se inscribieron por las clases en línea. De hecho, la mayoría de ellos veían más desventajas en la modalidad virtual
porque no la creía eficiente o justamente porque no contaban con los equipos o los servicios necesarios. Porque yo creo que lo que más nos dejó esta modalidad virtual fue la desigualdad de tecnología, la desigualdad de equipo, y entonces les preguntaría, lo dejaría sobre la mesa, ¿qué tanto creen que va a ser efectivo este regreso a clases? Sobre todo porque para ellos las buenas clases son presenciales. Pues mira, yo ahí sí digo, dejando un poquito aparte, digamos, la pandemia, obviamente no se puede dejar totalmente aparte, pero sí, presencial sobre virtual 1000%. O sea, yo las clases que tuve virtual, la verdad, creo que puedo hablar por muchos, no se aprende mucho, no se aprende nada. Dependes mucho de que el profe, pues sí le sepa la clase virtual. Entonces, si no, pues, la verdad pueden ser muy malas. O sea, yo cuando empezó el primer semestre que pues pasó de presencial en línea, tuve profesores que de plano desertaron y pues ya no nos dieron nada. Siguientes, pues que sí, daban bien la clase, otros que pues más o menos. La verdad, poner atención en tu casa, en la computadora, no es lo mismo que en el salón de clases. Y bueno, y eso si tienes los recursos, ¿no? O sea, yo pues, me puedo decir privilegiado de tener una computadora, internet, un espacio para mí, para tomar las clases, bla, bla, bla. Y la verdad son Y muchas sí, cosas, o sea, son muchas cosas que damos por sentados. Ahorita, por ejemplo, pues estamos todos muy felices haciendo nuestro podcast con nuestros audífonos, nuestros micrófonos, la computadora, bla, bla, bla. Y pues para nosotros a lo mejor entre presencial y virtual, pues se puede, ¿no? O sea, no nos gustará ni lo que tú quieras, pero para mucha gente sí dio mucho a entender la desigualdad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros incluso ahorita, pues que si no tenemos buen internet, que no tenemos buen audio, y pues la verdad tomar clases así es una joda. O sea, no es recomendable, la verdad, el aprendizaje sí baja muchísimo, y especialmente para chicos, o sea, todavía a nivel preparatorio, universitario, pues muchos temas son teóricos y pues, se pueden dar en línea. Y ahí, bueno, y estas las que se pueden teoría, o sea, pues las que son ingenierías, médico, todo eso que es práctico, pues dime qué aprendes en línea. O El sea, desarrollo de habilidades, ¿no? sí, no, o sea, muchas cosas son prácticas. Y por ejemplo, para un niño estar en una computadora, mantener su atención está cabrón. O sea, hay muestras muy lindas que pues se paran y bailan y cantan y lo que tú quieras, pero es que la verdad no es lo mismo. no, claro, y ahora que lo dices, me acordé, justamente una amiga me comenta que los vecinos de arriba de su departamento tienen una niña de primaria y que en la mañana es el salte y salte en el departamento de arriba, tremendo, ¿no? Entonces también pues vemos esta situación. Sí, no, o Mira, sea, yo solo sé que Peña Nieto tenía razón en repartir tablets y todo eso. O sea, él Y era el supervisor televisiones. y televisiones. O sea, el güey sabía lo que estaba haciendo. Pero, fuera de eso, a mí el tema es este. Hay algo muy cierto lo que comentan y que dijo Jorge, el tema de la desigualdad. Al final de cuentas, no toda la gente tiene acceso a una computadora o a buen internet, o a internet de plano, sí. ¿no? Entonces, y el tema es que muchos niños se perdieron de sus clases. ¿Era necesario el regreso a clases? Sí, era muy necesario. No porque estuvieran en el Nintendo los niños, que no mames el presidente, sino porque de plano no se aprende bien. Gente no tienen ni computadora, quieren que tengan Nintendo. Exacto, Y la, exacto. y la educación, bueno, siento que la educación, bueno, algo que me pasaba mucho es, yo odiaba ir a la escuela en primaria, odiaba ir a la escuela en secundaria y en la prepa todavía un poquito, ¿no? Pero algo que descubrí conforme fui aprendiendo es que te forman para ciertas cosas, te dan habilidades sociales. Sí, Y estos niños no las están teniendo. Entonces, entiendo que estamos en una pandemia, entiendo que estamos en una situación extraordinaria, donde no nos podemos socializar, como para qué necesitas habilidades sociales en este momento si no puedes socializar. Pero está cabrón. pero Pero Está bueno, cabrón. yo creo que tocaste un ahí, tema muy delicado. O sea, ya deja sí, tú la sí. educación, ¿no? Punto que no aprendiste a sumar y el abecedario, eso pues, lo podrás aprender después, ¿no? O sea, digamos que no es mortal. Digo, sí está el cañón, pero pues, digamos que se puede suplir eventualmente. Pero sí, las habilidades sociales, o sea, de verdad un niño que, por ejemplo, que sea hijo único, estar todo el día solo en su casa durante ya casi 2 años, no mames. O sea, si yo me vuelvo Pues loco. yo ahí De te por sí, pondría algo a discusión, ¿eh? Porque lo que tú y nosotros, todos nosotros y nosotres, entendemos por habilidad social,
ya no es la misma habilidad social que están teniendo las nuevas generaciones. Porque Es justo lo que iba a decir. Es justo lo que iba a decir. Exacto. Porque un centennial ahorita, nosotros somos millennials, salvo Iker, que es un centennial muy viejo. O un millennial muy joven, no sabemos Sí, todavía. estoy en un limbo horrible. Exacto. Pero los centennials Yo en sí soy muy general, millennial. yo también, a huevo. Pero los centennials en general sí están ya muchísimo más acostumbrados a las interacciones en línea, ¿eh? O sea, Ah, no, o ¿por sea, qué no es que no crees estén ahí? acostumbrados, o sea, finalmente, claro que a eso Nosotros vamos, o sea, todavía nos tocó ir a jugar videojuegos a las casas de los amigos. sí, o sea, claramente Ahí los que ya tiempos han no. cambiado. Ah, claro que sí, cállate. Sí. Te digo que estoy en un limbo. Me tocó lo que Tú a ti, cállate, pero tú eres de RBD para acá, cállate. No, yo soy de RBD, Sí, ustedes sí, no. sí, a mí RBD me tocó, pero pues ya era de moda, Cuando ¿sabes? la Wii estaba de moda. Uy, sí, mi Wii fue la primera consola que tuve. No, pero hay un tema que yo quisiera poner sobre la mesa, realmente, y es la prevención. El riesgo siempre va a estar ahí, pero Sí. ¿realmente están logrando todas las medidas para un regreso a clases con Mira, el mínimo riesgo? Yo creo que eso es no. lo más criticable. No. O sea, el regreso a clases era necesario, está muy mal planeado. O sea, las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública son ridículas. O sea, yo he estado viendo, por ejemplo, tú tienes que favorecer el aire libre, ventanas abiertas, etcétera. Recomiendan tomar el lunch, el receso, en el salón de clases. De hecho, aquí tengo la guía, donde dice eso. No, es que la guía es un chiste, o sea, la hicieron... O sea, La que hizo... los niños coman, se quiten el cubreboca en un lugar cerrado. Sí, no, No, o sea, eso es... Mira, de entrada, primero que nada, ya sabemos que este virus se transmite principalmente por el aire. Pensábamos que no, pero así es. Y pensábamos que era más por contaminación indirecta, es decir, tocar superficie contaminada. Sí, no, por superficies no. Algo hacia la boca. Hoy sabemos que no es así, que son muy poquitos los casos y aún inclusive los casos que son así son casos leves. Pero toda la guía en general hace demasiado énfasis en la limpieza, en la desinfección, en las pantallitas estas que ya hemos visto que no sirven para ni madres. Y Los cochinos tapetes estos, De No, hecho, los tapetes es estas una cosa más pendeja del pantallitas, mundo. esas enlodizantes. pantallitas son perjudiciales, porque no permiten la circulación. Ya hubo un estudio sobre eso. Sí, no, o sea, exactamente. todo baja que es por aire y necesitas ventilar el salón, que no haya tanta gente. Pues, por ejemplo, darle prioridad a las como actividades al aire libre, que por ejemplo son las que más faltarían. O sea, clases de educación física en tu casa, pues si tomar clases estaba cabrón, pues la clase de educación física más. Entonces, pues darle prioridad a eso y no se lo dieron. O sea, ahí sí, por ejemplo, que sea híbrido, pues está más difícil porque pues entonces tienes que adaptar el salón de clases a que pues tenga una cámara que grabe en vivo, la logística de qué Cosa niños que van, no qué iba a niños no van. pasar. Sí, no, o sea, Para todavía eso no. mantienes el modelo digital, o sea. O sea, por ejemplo, yo en la escuela mira, que no. iba, que era privada, pues sí lo están haciendo, ¿sabes? O sea, sí tienen los recursos. Y bueno, y pues Sí, también, pero tienen los en recursos honor a la para verdad, hacerlo. El esto no sistema es una escuela educativo gigante. nacional los tiene. El sistema educativo nacional los tiene. O sea, No, y sí, aunque los pero a ver, tuviera, la verdad, la van a tener logística tiempo para hacerlo, no. es inmensa. O sea, si en la UNAM, mira, mi facultad fue un logro que tuviéramos proyectores, o sea, fue como con bombo y platillo los proyectores, pues porque no son 10 proyectores, son y cientos. sobre todo tú que venías de la escuela privada en la que el mayordomo te limpiaba las manos y te limpiaba la boquita a la UNAM donde no hay papel de baño, pues sí está cabrón, ¿no? Y ahí sí Pero había papel y jabón. Por ejemplo, hasta ese tipo de estupideces, ¿no? O sea, donde sí, la limpieza de manos, pues sí es esencial, ¿no? Pero pues que haya baños decentes en las Ni escuelas hay públicas. agua, ni hay agua. Puta, güey. Miren, baños donde vayan administrativos siempre hay cosas. En los de los alumnos, ¿no? Bueno, Jorge que era consentido Sí, y pero pues. sí, iba al baño de los profes, pero la gente normal no va a Ah, esos sí, baños yo me iba públicos. al baño de los administrativos. Yo decía, Era "Ay, del con Club de las permiso, Eminencias voy de acá". Slughorn en Prepa 8. Sí, Hay sí, que no, hacer esa oye, aclaración. pero ¿sabes qué es lo que a mí me preocupaba? Que Jorge iba a recoger su calificación al baño de profesores. ¿Por qué, Jorge? Ay, ni que fuéramos de tu carrera, Raúl. No, pero aquí tengo justamente la parte de lo de la ingesta de alimentos de la guía, página 35. Ahí les va el tamaño estupidez. Respecto a la ingesta de alimentos que se realizaba en el patio durante el recreo o receso escolar, lo cual era lo correcto, sí, se aconseja llevarla a cabo en el salón de clases y en el lugar asignado por cada alumno o alumna. O sea, quieren que se enfermen. sí, son Quieren, estúpidos. quieren Sí, que los niños se enfermen. quítate el cubreboca, respira, Es como cuando habla a vas los en un demás avión niños, y no te traen puedes quitar el cubreboca. cubrebocas para comer. Ajá. No, pero a ver, ¿cómo controlas que Pepito le diga, ay, dame de tus papas, ay, dame de tu esto? O sea, Mira, es que creo que ese es el menor de los riesgos, ¿sabes? O sea, si hay aire circulando afuera, o sea, obviamente, pues tienes que cuidar que los niños pues no se anden ahí juntando y lo que tú quieras, pero pues, es más fácil asignar lugares afuera, o sea, haces una pinche cuadrícula con masking tape, no es tan difícil, y dices al Los mocoso, pones ahí en comes tú. circulito, güey.
Exacto, güey, ya. Y ahora, solo estamos hablando de las condiciones dentro del plantel escolar, pero el trayecto de estas familias, el transporte Sí, escolar, Claro. todas las acumulaciones afuera del plantel, porque de hecho pasaron en las noticias hace poco este regreso a clases y estaban como toda la bolita de papás de alumnos afuera del plantel y pasando uno por la puertita y es como, no. bro. Bro. Sí, o sea, ese es el mayor reto de regreso a clases. O sea, realmente pon tú que los salones pues, perfectamente sanitizados, sana distancia, están ventilados, los niños no se quitan de cubrebocas nunca, traen un cubrebocas decente porque luego traen cada mamada. Pero sí, el transporte es... Pero, por ejemplo, también otra cosa que era ya, pues, yo creo que desesperada, era pues, las madres, los padres que trabajan, pues, ¿dónde dejan al pinche No, chamaco? y es que está cabrón, o sea, está muy, muy cabrón. Tienes a niños que van en tercer año de primaria y no saben, o sea, de por sí no sabían leer. Entonces, tienes esto que decías tú, Iker y Jorge, de que se está expandiendo la desigualdad de una forma impresionante. O sea, es hasta doloroso ver cómo niños que, o sea, Todavía que pueden en la ser escuela diputados. de una u otra forma, de una u otra, porque no saben leer y, bueno, no. Cuando eres Los diputado no diputados no necesitas tienen saber nada. valores y perder valores, yo creo. Este, pero, o sea, y los ves ahora todo el día con el celular de la mamá viendo TikTok y, Ese TikTok Ahí es ese muy tren es viejo, tan güey. mira, viejo. Sí, ya. Actualízate, Dashi. o sea, No te quieras ver perdón, es cool. que, no, o sea, a mí me preocupa realmente. No, sí, o sea, concuerdo. O sea, Y sí, tienes sí, una, sí, tienes un rezago educativo muy cabrón, que de por sí ya Totalmente. está muy ñero, o sea, muy, muy ñero. Sí, y porque incluso, bueno, yo lo que estaba justamente viendo era que los mayores deserciones en el ciclo escolar pasado fueron a nivel preparatoria y a nivel preescolar, justamente con el 10% de los alumnos inscritos. sí. Pero es que a nivel preescolar, una, si no estás con el niño todo el tiempo, porque tienes que estar con el niño en la computadora, ¿estás de acuerdo que un niño de 6 años no va a estar así poniendo atención? Sí, O no. sea, tienes que estar supervisando que esté poniendo atención, que pues ayudarle a usar la computadora. Y mientras trabajas, ¿eh? Porque no creo que el jefe te Exacto, o diga, sea, ay, no te preocupes, tómate la mañana para hacer exactamente, eso. Y no, y exacto. la Y realidad no es son que dos la mayoría horas, de o los, sea, sí, no, no la mayoría de los papás tienen en cuenta que todo lo que tiene que ver con niveles de preescolar y parte de la primaria, más que escuela, lo ven como guardería. sí, Porque si tú te das Es, cuenta, sí es es que, eso, porque su principal preocupación es ¿y dónde dejo a mi niño? claro, Realmente el tema de si aprende o no el niño es el último que preocupa a las familias, es la logística de quién va a estar con el niño mientras. claro. sí, no, y muchos es como, ok, va, tengo que salir a trabajar, la pandemia no me permite quedarme en casa, salgo a trabajar, lo dejo con mi mamá, lo dejo con la abuela, y la abuela, esta brecha tecnológica generacional, lo hace todavía más difícil. Sí, no, y en preparatoria, O pues, sea, digo, yo lo viví a nivel universitario, pues, las clases no eran lo mismo, pues si no tienes los recursos, pues está más cañón. Tus papás pudieron haber perdido el trabajo, entonces pues tú tienes que entrar al quite. O sea, finalmente sí, o sea, digo, la pandemia se chingó un chingo de cosas. Exacto. De hecho, justamente que tocas ese tema, ese fue una de las principales razones por las que esta población de preparatoria desertó, porque sus padres o les redujeron el salario o perdieron empleo por causa de la pandemia. Entonces era, pues, mijito, te le paras y te vienes a chambear porque no sacamos para comer. sí. Entonces realmente la pandemia acentuó lo que ya conocíamos y lo que ya existía en el país, realmente. No, Sí, no sacó digo, nada nuevo. mira, y al final yo creo que también eso de que es que México, pues la verdad es que fue mundial. O sea, tampoco es como tirarse mucho al piso, pues todo se fue a la mierda en todo el mundo. Entonces, también Pero como, pues sí, o Exacto. sea, digo, obviamente se vive antes, más feo en el tercer mundo, pero pues para cerrar, quisiera hacerles la pregunta, si tú tuvieras niños en este momento de 5, 7 o hasta 12 años, ¿los toco mandarías de regreso a madera. clases? Para mí sería uno. O sea, yo prefiero, ahora sí que como en Estados Unidos, darle educación en casa si pudiera, que fueran las escuelas. Porque Yo sí lo de mandaría. verdad O que... sea, si tuviera yo la escuela cerca, y sí lo mandaría. O sea, finalmente,
pues para eso ya casi todo, por ejemplo, pues yo pues, trabajaría, estaría estar vacunado, entonces, digo, dependería de la escuela, ¿no? O sea, si es una escuela de 2.000 niños, pues bueno, no. Pero, por ejemplo, mi situación, yo tengo una escuela primaria a una cuadra, entonces, pues sí, sí me vería en la Yo, posibilidad. si fuera yo no lo haría. En mis circunstancias no lo haría. Eh, porque afortunadamente yo tengo yo la posibilidad de tendría la posibilidad de tenerlos en casa porque estoy en home office, yo no salgo, podría dedicarles algo de tiempo y checar que estén bien en clases virtuales, si tienen esa posibilidad. Pero yo lo que le recomendaría a la gente es, bueno, si tienen la posibilidad de no mandarlos, que no los manden. Y si los mandan, pues que sea justamente una situación, por ejemplo, como la de Iker, ¿no? Que está cerca, que a lo mejor son pocos niños, y asegúrense de que realmente la escuela esté implementando bien verdaderas medidas de prevención. El pinche tapetito no sirve para nada, el termómetro en la entrada no sirve para nada, el gel, bueno, algo de algo sirve, la ventilación, los cubrebocas, que realmente se preocupen por eso. Si sí, podría ser un regreso a clases con el mínimo riesgo. Sí, y mira, yo creo que también Sí. habría que evitar caer en el, no, es que pinche gente irresponsable que lleva a sus niños a la escuela, quieren que se mueran, pues Exacto. mucha gente lo hará por Sí, necesidad es y la juzgar desde verdad, el privilegio sí, también. exacto, exactamente. O sea, a mí Claro, o sí me sea, caería cualquier muy respuesta mal, que ahorita en este momento demos, pues viene desde el privilegio, claramente. sí, Pero creo que lo más importante aquí es hablar con los niños, tratar de inculcarles esa cultura de la prevención para que ellos mismos, independientemente de los protocolos se sigan o no en su escuela, sepan qué deben, qué no deben de hacer, qué es lo mejor, o sea, hablar sí, con no, ellos, y al pues, No, final como los para niños que... no son estúpidos, si le explicas, lo puede entender, Exacto. Y lo ¿sabes? entienden muy bien, ¿eh? Y se adaptan mejor. Creo que Sí, creo que respetan son más mejores el que uso los de boomers, cubrebocas que varios adultos. sí, Sí. pero bueno, pasemos al siguiente tema, ¿no? Al fin, Este, cuídense mucho, sigan usando cubrebocas. Y pues pasamos al siguiente tema. y tomen agua. Pues tomen agüita. Pues como saben, en nuestro primer episodio abordamos el tema de la situación en Afganistán. Hace 3 semanas el mundo se despertó con la inquietante noticia de que el grupo político, eh, el Talibán, iba retomando el control sobre la capital de Afganistán. Si bien los talibanes anunciaron que buscaban una transición política pacífica, la experiencia de hace 20 años relaciona a este grupo indisociablemente con el concepto de terrorismo. El día de hoy, Occidente teme de nuevo por un ascenso del terrorismo en nuestro lado del jardín. La pregunta que recae aquí es, ¿alguna vez no lo estuvo? ¿Solo está de nuestro lado? Pues en el imaginario colectivo, un tanto ignorante, un tanto racista, islamófobo y un tanto influenciado por los medios gringos, la región de Medio Oriente, y hago énfasis entre comillas con región, es la cuna a la causa, es la cuna y la causa del terrorismo internacional y fenómenos como el Talibán, Hezbollah y el Daesh, también conocido hoy en día como el Estado Islámico. Nos hacen asociar el terrorismo con una región específica del mundo y nos remontan a años específicos de la historia reciente y olvidamos que son procesos históricos largos, luchas políticas largas, seguimientos sociales que se ven atravesados de otros fenómenos como la debilidad política, el autoritarismo, las revoluciones sociales y el narcotráfico, entre otros. Eh, pues este es el tema. El terrorismo acabó y no acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del 9/11? Jorge. Ay, pues muchas cosas. Pero lo más importante es que sí, o sea, vimos una desaparición ahora con la pandemia primero era Daesh, es la amenaza del mundo, les va a matar a todos, Europa está bajo ataque, y de repente se fue de los micrófonos, se fue de las noticias, se fue de todas partes, y realmente tenemos una contradicción, de hecho. Si hablamos ahora de Estados Unidos, con lo que se viene del 11S y todo eso, realmente el terrorismo, no, bueno, no es terrorismo, el extremismo de derecha nacional ha causado mucho más daño en los ciudadanos estadounidenses que ataques islamistas, exceptuando el 11S. Entonces, realmente el terrorismo en la agenda de Estados Unidos está cayendo cada vez más. Ya no se está hablando de eso. Incluso habían sacado el presupuesto de defensa para el 2022 y el presupuesto del contraterrorismo y el contraextremismo bajó sustancialmente. O sea, ¿tú dirías Entonces, realmente que el argumento o el discurso del terrorismo mundial se ha Ya se caído o acabó. se ha vuelto insostenible, por llamarlo de alguna manera, con los años? no insostenible, pero sí ya se apagó totalmente. O sea, vemos que el COVID, el cambio climático con todo esto de los huracanes,
todo esto ha eclipsado estos temas. Y te digo que es contradictorio porque Naciones Unidas nos dice, no, a ver, espérense. O sea, yo sé que son Occidente y están muy bonitos y sufren mucho, pero el África Ay, se está los blancos volviendo el siempre caldo de sufren. cultivo, ¿sabes? África realmente, si quieres hoy hablar de terrorismo, tienes que voltear a África, porque en África es donde se está fortaleciendo y se está fortaleciendo por medios digitales ya. De hecho, la pandemia, el jefe este de Naciones Unidas para el terrorismo dice que la pandemia es como una pausa para los grupos terroristas y se están modernizando y están adquiriendo miembros a través de estas plataformas, de los bitcoins, de las redes sociales. Ya ves que hubo uno que tenía cuenta una red de Estado Islámico. Ah, cabrón, ¿eso cómo estuvo? Sí, no, A o ver. sea, de hecho, retomando un poco lo que dijo Jorge, bueno, agregando también, pues, qué es terrorismo, ¿no? O sea, realmente no tenemos una definición clara de qué es terrorismo. Para los gringos, pues, podrá ser todo. Todo lo que explotes, no, es terrorista, es Medio Oriente de terrorismo. Entonces, pues, también como el discurso del terrorismo mundial, la guerra contra el terrorismo, pues después del fiasco de Afganistán, pues como dice Jorge, se ha caído mucho. O sea, al final fue el pretexto perfecto para invadir Afganistán. Finalmente fue un discurso, pues, de excusa. O sea, punto, claro, el 9/11 sucedió y lo que tú quieras, pero digamos que no había un país terrorista. O sea, incluso podríamos pensar que, pues, el Talibán como Estado terrorista, como lo catalogó Estados Unidos, pues digo, no, no que fueran así los mejores, pero pues fue un muy buen pretexto. O sea, la vez pasada pensándolo fue como, a ver, es que Afganistán era un estado terrorista porque había grupos terroristas, ¿no? Y es como, y no lidiaban Pero con ellos. después pasan lo mismo a Hezbollah y No, no, y pasaron mira, lo mismo a todos pasándolo lados. incluso aquí a América, aquí tenemos cuántos cárteles de narcotráfico que son igual o peores que los terroristas, y no por eso México es un estado terrorista, bueno, narcoestados podemos debatir de ese otro tema, pero pues bueno, no es como que México esté cuidando a a los carteles, ¿no? O sea, simplemente es un inepto y no está haciendo nada, pero fue lo que el discurso de Estados Unidos con Afganistán. O sea, todavía Joe Biden, creo que fue hace unos días o ayer, un estúpido, dijo, no, pues esto fue un ejemplo de lo que es construir un país después de una invasión, ¿no? Es como, verga, güey, es que no dejaste nada. O sea, de hecho, Bueno, Claro, pero sí hubo declaraciones de que consideraban por ejemplo, al ZLN como terroristas. no, Entonces, sí, no, de entonces, hecho fue muy criticado y era muy peligroso que Estados Unidos catalogara a los cárteles como grupos terroristas, porque las leyes gringas permiten a los gringos, pues, intervenir en claro. países donde haya terrorismo. Entonces los gringos utilizan mucho eso, es que ese es un grupo terrorista, y puede serlo, o sea, no estoy diciendo que no lo sean ni que son puros cuentos, pero también Es que el tema, los gringos el tema usan es para que, mandarte un dron y empezar a bombardear, pues, a quién sabe quién. Y digo, es hay que el veces que, pues, tema, sí Rulo. matan terroristas y hay veces que, pues, híjole, matamos a la abuelita de quién sabe quién. A no, ver, es que Rulo. el tema real es que el derecho de determinar qué es terrorismo y qué no, e inclusive de la definición misma de terrorismo, el monopolio lo tiene Estados Unidos. Sí, Nadie porque, más puede determinar Pues, qué es y qué no es terrorismo. y mira, el Comité Eh, contra el Terrorismo de Naciones Unidas no tiene definición de qué es terrorismo. exacto. Y ese es el punto. De hecho, hay un término, un concepto en inglés es buzzwords, que son palabras que la riqueza en sí misma de esas palabras es que no tienen una definición, que son ambiguas. Y creo que el terrorismo cae totalmente en esa categoría de conceptos, porque al final de cuentas, terrorismo es algo que ya lo han desgastado de tal forma que, que se usa de una forma u otra, pero radicalmente. Vemos a Rusia o China usando terrorismo para reprimir grupos minoritarios, vemos terrorismo para justificar intervenciones extranjeras, vemos terrorismo para, para una serie de cuestiones que son muy distintas. Y Sí, como tú incluso surgió dices, un no nuevo creo que término. veamos en el futuro cercano una definición de terrorismo, porque Sí, es la no, incluso ya riqueza hay misma de la ni palabra. terrorismo el fin mismo doméstico. del, ni el fin mismo del terrorismo, o sea, El fin Mira, es causar terror, ¿no? o sea, Pero o sea, eso es, el fin mismo, la finalidad del terrorismo es causar terror y obtener tus medios políticos, sociales, culturales, whatever, a través del terror, ¿no? eso es todavía a lo que voy. Van a decir que qué mamador, pero bajo esa definición de qué mamador. causar terror para influir en una definición política o social, diría Noam Chomsky, él plantearía la pregunta, entonces, ¿no son todos los gobiernos culpables de terrorismo, inclusive el estadounidense?
No, bueno, el estadounidense con más ganas. Bueno, el estadounidense sobre todo, ¿no? Pero Ah. Pero sí, digo, o sea, entonces realmente todo el mundo peca de eso. El problema realmente, bueno, el problema, el hecho realmente está en que, de nuevo, ¿quién define qué es terrorismo y qué no? ¿Y quién es culpable de terrorismo, no? Son los gringos, punto. Nadie más puede. y los medios, recuerden A, que el terror se causa a través de a de nivel la difusión internacional, misma. porque a Ajá. nivel interno cada estado define terrorismo como Sí, más le no. conviene. Y Es como una decía hace herramienta rato, de o sea, ya política. está el terrorismo doméstico, como tú decías, Jorge, al principio, que ha causado pues más muertes en Estados Unidos, o sea, los mass shootings tan famosos. Pues, ¿que Claro, eso es y terrorismo o no es terrorismo? Pues sí, sí, porque, ¿no? Como dice Rulo, porque, bueno, no tiene un objetivo político, solo fue un loquito que se puso a matar gente, pero entonces, pero pues causó terror, ¿no? O sea, Un loco blanco, by the way. sí, white trash. exacto. Y es que justo ahí va un término que acaba de surgir, obviamente, en la academia, que es el terrorismo estocástico. Ah, ¿En qué chingas. generación de la academia dijeron eso? Ah, pues en una academia muy refinada, Raúl, muy Ah, refinada Donde que salió Yolette. claro. No, pero fue Horacio Villalobos, porque les daba mucho miedo a todos. Eso sí no me tocó. Ay, yo creo que es la nueva en la que sí salió Dana Paola. Exacto. seguramente. A ver, George, dinos qué, ¿Qué Estocástico. dice la academia? ahora cántalo. ¿Qué no es estocástico? Estocástico. ¿Estocástico qué no es lo del esgrima? ¿Que se dan de estocásticos? Eso es No, no, estocada, no, no güey. es estocada, eso es Ok. estocada. Perdón, perdón. Uy, se me antojaron unas. Pues ¿No, miren, no es el restaurante este de carnes, el sirloin estocástico? Sirloin Stockade, Ok. precisamente. el cirlón Discúlpame. estocástico es ese mero. Discúlpame. Pues miren, el cirlón estocástico Ok. significa que son Terrorismo estocástico. actos de violencia aleatorios que son producto de una demagogia política. ¿A qué le suena esto? Verga. A ver, otra vez, para que A quede bien ver, claro. son actos de violencia aleatorios que son provocados por la demagogia política. Es casi cualquier acto de odio. ¿Sí? ¿Pero a Pues qué los le mass suena shootings. esto? ¿Por qué Ay, creen que surgió esto? por ¿Sí se los mass acuerdan de la shootings. toma del Capitolio? Claro. Ah, Que fue porque es que Trump llamó a esas acciones. sí, claro. Entonces, estos nuevos enfoques del Pero eso es terrorismo terror. también son muy interesantes, porque qué tanto también Es que, ciertos discursos de la mañanera podrían incluso ser tomados como esto. no, yo creo que está muy fumado, porque te puedes meter con... Es que los Sí. manifestantes ahora son terroristas, pues como que O de no. Bolsonaro, No, o es de Le que... Pen, o de algún político. O sea, O, yo creo que en el momento en que alguna de las declaraciones justamente de AMLO o de Bolsonaro, de alguno de ellos, se pueda relacionar directamente con algún acto de violencia contra algún grupo, ahí ya podremos empezar a llamarlo. Pues Podría caber siempre, en esa o sea, definición. pero está diciendo a que la gente que estudia en el extranjero es la peor y es una basura y son malos. perdón. O sea, eso es la demagogia de Andrés Manuel, pero no queremos hablar de él en este momento. Yo sí creo que el terrorismo deviene de algo que llamamos framing y framing en los medios, que es darle enfoque, darle cámara y darle mucha exposición. Claro. Sí, por Entonces, ejemplo, a ver, los decapitados y que así decía el se transmite narco. el miedo, así te transmite el miedo del terrorismo. Sí. A Sí, es través que de es la transmitir exposición y a miedo. través de ponerle las cámaras enfrente. O sea, creo que es muy diferente transmitir miedo a infligir odio. No sé. Es que Lo aquí ya dejo se está ahí. viendo, o sea, estas nuevas formas de ver el terrorismo ya lo están viendo como formas tal vez indirectas, porque March, por es que lo que si dices un... todo, todo es terror. Es que, Mm, de hecho, tú decías tú qué tanto es miedo y qué tanto es odio. Realmente ya estos niveles de decisión política o temas sociales, el miedo siempre deriva en odio. Los actos de odio vienen del miedo. Sí, Ve el Yoda. holocausto, por ejemplo. Exacto. Ve la Exacto. homofobia. Es el camino. Diga, ve el camino ve, por ejemplo, el tema del holocausto, que es el ejemplo más claro. El miedo de que los judíos están apoderándose de la economía y de que son los culpables de todo. Hay un miedo a los judíos, deriva en odio. Es una parte de, no digo que sea todo, Sí, no. pero creo que está muy relacionado con ese tema, por ese medio. Creo que ese es el camino. Sí, claro, pero creo que tampoco hay Claro. que caer en es que lo que está haciendo AMLO con la polarización es Sí, eso, no, ¿no? no, no, O sea, claro al que final no. es como, ay, es que los No. pinches fifís del ITAM. Pues, güey, pues, digo, no, 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 o no sea, vamos a ir a claro, pero linchar a gente del lo que me ITAM, ¿no? refiero es que abre todo un nuevo abanico de análisis, ¿sabes? Porque Exacto. lo que para una persona que diga, no sé, eh, que se jodan los mexicanos, ¿no? Como dijo Trump,
Bueno, lo Para del una paso, persona le puede decir, esta es una persona xenofóbica, pero para otra persona puede decir, esa es la luz verde para que yo vaya y mate a un mexicano, bueno, lo que pasó en el ¿sabes? paso, que Pero sí catalogaron, pasó. que Ebrard catalogó, eso fue terror. O sea, fue un gringo La, matando Lo la, que la, pasó en mexicanos. el Paso. Sí, la muerte hace de, un de este año. cuate. No, la ¿Qué muerte de cuate? este cuate menos de un policía, ¿cómo se llamaba? Puta, güey. Floyd. Floyd, ¿Sabes cuánto? Floyd. ¿Qué tan Floyd. poquito? Ah, De otro negro que mataron los policías ya blancos sé, de güey, qué Estados Unidos. específico. Wow. Discúlpame, tienes George razón. Floyd, George Floyd. Sí. George. Hay que recordarlo. O sea, sí es importante. Pero ese es el terror de Estado, por ejemplo, el institucional podría ser. Exacto. La violencia Entonces, del yo, Estado. yo siento que son nuevas categorías que están surgiendo para hacer aproximarse a poder catalogar el Pero nos terrorismo de aleja. distintas formas y nos Pero, aleja aún más todavía de poder saber bien qué es terrorismo. pero yo creo que más alejarlo, y lo que pasa es que el paradigma inicial que teníamos del terrorismo ya se acabó, ¿me entiendes? O al menos ya llegó a su límite. Porque para nosotros el terrorismo era algo que ocurría en los países donde hablan raro Hablan y raro, no mames. comen, Usan y burka hay camellos, y y hay comen camellos. y hay camellos. Para nosotros eso era el terrorismo, ¿no? Y era contra los gringos y ya. Pero nos hemos dado cuenta de que justamente entre más ahonda en el tema, que no es así, que puede haber distintos tipos de terrorismo, el terrorismo del Sierra Stockade, todo lo que quieras. Pues ya está Eh, ciberterrorismo. exactamente, entonces yo creo que más bien son nuevos paradigmas que se están construyendo apenas. No es que nos alejen más, sino que apenas se están construyendo, porque nos dimos cuenta de que el paradigma que teníamos ya no nos funciona para explicar la actualidad como ha evolucionado hasta ahorita. Sí, no, o sea, antes Es que teníamos a los avanza grupos tan rápido terroristas que en no el podemos desierto seguirla. y ahora los tenemos en Twitter reclutando gente. No, Y, claro, y y avanza ahora, tan rápido que nadie le puede seguir el paso. O sea, Ah, no. y los medios le pierden el enfoque porque esta realidad que nos manda tanta información, demandamos más información. ¿Y Mira, cuánto tiempo tardó en acabar el Daesh, si es que acabó? ¿Cuánto tiempo tardó en acabar Boko Haram, si es que acabó? Y de Y sabes repente que, nos explota en la cara que no nos estamos dando cuenta de que el terrorismo nunca acabó. Y pues así no, pero, estamos. pero y sabes qué es lo triste realmente que en general como sociedad no tenemos como mucho conocimiento de eso, porque te lo digo yo desde mi punto de vista. La gente en general, por lo menos aquí en América, es como de ISIS, Daesh, Al Qaeda, todos son lo mismo. ¿Me entiendes? No se nota una diferencia real y creo que realmente no hay un interés de los medios por realmente distinguir qué es cada cosa, porque de pronto estaban hablando de Al Qaeda y al día siguiente estaban hablando de Daesh y de repente estaban hablando del Estado Islámico y de ISIS y otra vez del Estado Islámico y son simplemente es la repetición de estos términos y de estos grupos, del nombre de estos grupos, lo están repitiendo porque y no alguien en sabes ni de dónde Washington lo son. dijo y ya. Jamás Exacto. Hezbollah Pero sí, y... sí, sí distingues una línea muy cabrona, racista, clasista, Exacto. islamofóbica. O sea, pocas veces se habla del, por ejemplo, el ejército de resistencia del Señor en África, ¿no? Sí, es que Que África está son olvidadísimo, como cristianos siempre. protestantes. O sea, son cristianos protestantes que sí, matan gente. O ¿Y sea, sabes por qué olvidan en África? ¿Cuántos blancos hay de allá? También ustedes, ¿para qué se preocupan de esas cosas? Si no hay es que blancos, ¿para qué? el foco de los medios internacionales nunca va a estar en la periferia, en este caso África y Asia, que es donde se está ahorita pululando los grupos terroristas, pues no son el centro, ¿sabes? De hecho, ya surgió el Estado Islámico del Gran Sahara. Y dime cuándo has escuchado que ha surgido el Estado Islámico del Gran Lo Sahara. escucharon Y aquí es una de en los OPP, puntos clave que lo escucharon aquí en en OPP. OPP 91.3. Primicia. Sí, 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 y este es un punto rojo en el informe de Naciones Unidas. Está diciendo, a ver, aquí se está cultivando grupos independientes, grupos con hasta 50 millones de dólares en capital y nadie está haciendo nada. Y de hecho se prevé que pasando la pandemia, porque la inmovilización de todo ha también frenado a grupos terroristas, se estén planeando ataques a objetivos y nadie está hablando de eso. Y es muy importante. y ahorita que Híjole. dijiste del financiamiento, siento que olvidamos que, o sea, a fin de cuentas es una lucha, válida o no válida, no lo sé, pero atraviesa muchas cosas. Y como ya les dije, atraviesa movimientos sociales, atraviesa formas de rebelarse contra estados autoritarios y también atraviesa procesos muy duros como el narcotráfico. O sea, porque nadie hablaba que el talibán se financiaba y se siguió financiando por años por la venta de amapola. O sea, Sí, ¿no? O sea, no, o sea, de hecho, fue de los fracasos de Estados Unidos. Entre Estados Unidos y la venta de amapola en Afganistán se disparó
cabrón. O sea, ahorita es casi casi la economía de Afganistán, la amapola. Claro, y Estado Islámico fue usado para evitar el régimen, luchar contra el régimen de Siria, fue financiado extraoficialmente por muchas instituciones, presuntamente también por estados. O sea, realmente también se vuelven instrumentos de estos grupos, ¿no? Y pues nada, Pues si sí, quieren hacer, es más complejo de lo que queremos aceptar. No, es que exacto. es muy difícil. O sea, finalmente el terrorismo ha evolucionado, se ha quedado igual y pues al final pues puede ser usado como discurso para pues intervenciones, para no, pues para catalogar ciertos grupos. O sea, al final es algo Yo creo que ya tan no poco tanto, ¿eh? Yo creo que ya específico. no. O sea, se ha perdido un poco a lo mejor pues el ímpetu, por ejemplo, de la guerra contra el terrorismo, que fue la que libró Estados Unidos tan valientemente en Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, pues Héroes. héroes, ¿Y qué exactamente. concluimos? Pues mira, yo les Pues híjole. concluyo que si quieren ir a hacer deporte extremo, se vayan a Siria, porque ahí han encontrado valijas con hasta 1,7 millones de dólares enterradas alrededor de Mosul y otras ciudades de Siria. Entonces, pues si quieren irse a desenterrar algún dinero, a ver si encuentran O un ser enterrados tesorito, ustedes, pues o ser enterrados ustedes, pues pueden ir lo a que pase Siria o primero. Irak. Sí, o sea, Yo concluyo que no dejemos y no alejemos el foco de lo que es realmente importante, que son los ciudadanos, ¿no? O sea, Que son los que pagan los platos los rotos. medios, no, ajá, sí, los medios nos hablan mucho dejaron de hablar del Talibán y de repente se saltaron a Siria y de Siria se saltaron al cambio climático y el cambio climático saltaron al COVID y de ahí. Y tantas veces cambia y esta realidad nos demanda tanta información que olvidamos que los procesos no han acabado y Sí, que vivimos en son un mundo procesos feliz. largos y los problemas no se solucionan porque se deja hablar de ellos. Entonces, no perdamos el foco de lo que es realmente importante, que son las personas, porque a pesar de que los medios dejan de hablar de eso y los gobiernos se traducen acciones de gobierno, los gobiernos dejan de intervenir en eso y dejan de dar dinero para Save Our Children, no significa que los problemas hayan acabado. Y no, y Entonces, los refugiados siguen ahí, siguen. los refugiados siguen llegando, se siguen muriendo en el mar y ahora tienes a una nadadora olímpica que dice, ah, sí, empujó la barca para salvar niños, pero nadie está hablando de qué la llevó a eso, No, qué y los que situación la no lo llevó a lograron. eso, y cuántos no lo lograron, y cuántas historias y cuántas personas no, no estamos hablando de ellas, no estamos reconociendo su calidad como personas. Y ya, no sé, ¿alguien más quiera concluir algo? No, pues yo creo No, yo que creo que ya, cerraste ya dijiste perfectamente. todo. Sí. Nos dejas sin palabras. Y eso no es fácil. Ay, bueno, pero Es, no No, quiero sí, dejarlo sin palabras porque ahí viene el chisme más bonito de este episodio. Bueno, pasa el es siguiente fácil. episodio, como si no hubiera pasado. que le Como si no hubiera Por favor, no florearon, pasado. olvidemos los temas. Bueno, siguiente tema. que le florearon la nariz a una alcaldesa, ¿qué? Ah, no, ¿verdad? No, se Ah, la floré no, solita. sí, no. Este va a ser exclusivo de Instagram. Vamos a meterlo exclusivamente en Instagram Ok, para que lo va, va, vean va. y nos sigan. ¿Va? O sea, ¿lo vamos a cortar de aquí o cómo? Si lo vamos a cortar desde Sí, YouTube estaría y vamos a cool. ver a Instagram. Creo que está Nada bien. más ahí. Ah, va. Sí, porque son como 3 minutos, ¿no? Así es, amigos, si quieren ver lo que chismamos con respecto a la épica batalla entre alcaldes de oposición y granaderos imaginarios, pues vayan a seguirnos a Instagram. Estamos como podcast.opp. Hablando de necesidad de figurar y hablando de necesidad de pelear, pues vamos a hablar de la instalación de la nueva y flamante 65 legislatura que se instaló el día de ayer. Y como siempre, con grilla, chapulineo del PETA Morena y mucho glamour. Pues la madrugada del día de ayer, 1 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la nueva ley federal de juicio político y la declaración de precedencia, misma que, TPJ. misma que endureció las exigencias legales para un posible juicio político al titular del Ejecutivo. Oh, Esta ley plantea, entre otras cosas, que se requiere una mayoría calificada para proceder en un juicio político contra el presidente. La votación para procesar funcionarios de otro tipo de funcionarios es por mayoría simple y le están dando protección adicional al presidente de la República. Eso es creo que algo que hay que hablar ahorita. Esta ley de declaración de procedencia es una nueva ley reglamentaria a los artículos 108 al 112, creo que son, constitucionales y establece causalidades para llevar a cabo juicios políticos y declaraciones de procedencia que habían sido modificadas recientemente. Y pues les dejo la palabra y ahorita hablamos de qué es lo que encabrona a la gente y qué es lo que encabrona a la 4T. uf. Pues que A ver, abogado,
Ayúdanos, por favor. A ver, pues para empezar, digo, creo que hay que entender un poco qué es como pues, el juicio político. O sea, es un tema un poco, pues no sé, que no sé, no suena mucho aquí. A lo mejor es más popular por su nombre en inglés, impeachment, que fue pues tema en la presidencia de Trump, que es impeachment, es un juicio político, básicamente es lo mismo. ¿Y los brasileños Y también están familiarizados? entonces, pues si siguieran un poquito a Trump, pues es básicamente lo mismo. Como sabrán algunos, pues la constitución política es una copia de la de Estados Unidos. Es, en esta parte, pues es lo mismo. La Cámara de Diputados es la que presenta los cargos, la acusación, la que las aprueba, y el Senado funge como, pues, juzgado. Sí, parte. Ajá, el Senado es el que imparte el juicio, ¿no? Y pues bueno, aquí se hizo, ya estaba, o sea, el juicio político en México ya ha existido desde hace muchísimos años, pero lo que es nuevo, por ejemplo, es que se puede juzgar al presidente. Eso es nuevo desde Antes no se febrero de podía. este año. Febrero de este año se modificó la ley y se agregó que hay presidente. Porque antes el artículo 80, si no me equivoco, pues indicaba un montón de servidores públicos a los que se les podía hacer juicio político, pero nunca mencionaba al presidente. Entonces al presidente no se le podía hacer juicio político. Eso se reformó en febrero de este año, entonces, y ahorita pues fue otra reforma. Ahí agregaron otra cosilla rara como una nueva protección al presidente, que pues como que no se le quitaba del cargo, sino que pues procedía a la denuncia penal. Entonces, digo, ahí está raro porque pues realmente, pues bueno, es denunciarlo por delito a traición a la patria y otros de fuero común, ¿no? Lo que por un lado pues suena pues bien, pero por otro, pues que hay delitos del fuero común, pues, que el presidente a lo mejor, pues, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, ¿no? Podría ser. Pero pues la verdad es que probarlo ahí es lo divertido, ¿no? Y digo, y en un Sí, Senado, no, y si no lo quitan del cargo, pues va a estar cabrón que exacto, no tenga los medios Pero, para esconder cosas. pero exactamente. a ver si entendí esa parte entonces, porque realmente no entiendo muy bien como mucha gente de nuestro auditorio. Entonces, el tema es que en el juicio político, el juicio va a ser para saber si lo denuncian o no, y no para saber si lo separan del cargo o no. Ajá, algo así pasó, algo así quedó. Primero tiene que pasar por un proceso de desaforarse, ¿no? No, de hecho Es eso lo lo que tengo quitaron. entendido. O sea, como que Ah, ¿eso es lo que quitaron? algo así. O sea, porque antes Exacto, pues o tenían sea, fuero. A ver, Jorge. porque literalmente dice que durante el tiempo de su cargo puede ser imputado y juzgado por lo que menciona Mm, Iker, por lo que podría ser enjuiciado por cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? O sea, todos los delitos por los que puede ser enjuiciado cualquiera de nosotros. Y justamente, pero en lo que causó el pleito es que se aprobó con un cambio de última hora, que no Como estuvo ah, sí. dentro siempre de en la los 4T. Bueno, debates y todo. sí, sí. Sí, Jorge. Y que justamente que fue solamente de mayoría simple pasarse a 2/3 de aprobación de la Cámara para poder enjuiciar al presidente. Que mira, Ese Pero mira, fue el solo para cambio el de última hora. presidente, y eso es lo que le enchila mucho a la oposición, es que yo que creo es que solo para el es, presidente. Exacto. mira, está complicado, pero por un lado podría estar de acuerdo con esa medida, porque si de aquí te dejas en una mayoría simple, vuelves virtualmente muy fácil quitar a un presidente. Sí, o sea, Sí, si 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 tienes lo un haces de presidente otra Entonces, con una manera, mayoría de oposición en el Congreso, te lo truenas. exacto. sí, no, es que si lo haces de otra manera, vuelves al presidente muy vulnerable. El tema aquí es este. Normalmente ese tipo de medidas como preferenciales, entre comillas, para el presidente, realmente es una tradición histórica en México. No es nada nuevo. ¿Cuál es el tema? Que como se trata del presidente más poderoso que hemos tenido en los últimos 100 años y todo el mundo le anda lamiendo los huevos a Cotton Head, pues Bueno, más evidentemente se vuelve poderoso, un tema yo lo sospechoso. pondría muy entredicho, ¿eh? O sea, poderosos, Yo sí todopoderosos diría que del sí. PRI, nada. Es lo Ah, mismo, Cottonhead es Por PRI. eso, o sea, no es el más poderoso, Sí. o sea, mira, yo digo que fue Cárdenas, Salinas y ahora este. De ahí en fuera Yo no, diría no que les este veo mucho. Salinas y Cárdenas era Dejémoslo, militar. dejémoslo en el más Ujú. poderoso del siglo, ¿les parece? De lo que va va, del siglo. Ok. me gusta. De Sí, los últimos, sí. sí, Sí. porque Fox y El Calderón último y sí. Peña no. No. Sí, pero no Entonces, tenían un realmente es Congreso que eso. le estaba lamiendo el culo. Entonces, realmente es eso, que como tenemos a un presidente, digamos que ahora sí, muy popular, extremadamente popular, como no se había visto en muchos años, que todo el mundo le rinde pleitesía, pues se vuelve un poco más sospechoso de que lo quieran proteger de esa manera. Pero según yo, esta ley no le aplicaría a él, ¿o sí? Sí, Sí. sí, ahí ya, Ok. o sea, sí, o sea, ya pasa y no sé qué, Aquí no, leyendo de, aquí no es el tema, aquí no hay un tema de retroactividad de la ley.
Sí, no, porque está porque siendo no es presidente. como en la revocación de mandato, o sea, no está cambiando las reglas del juego para ser presidente, está cambiando las Exacto. reglas del juego para los que ya están y para todos en realidad. Ajá. Sí. O sea, no lo podrías denunciar por delitos anteriores, a lo mejor. O sea, Ah, sí, tendría que eso ser sí. algo nuevo. Y yo creo que más bien ahí va para proteger al siguiente presidente que pues quieren que sea de Morena, Que ponga él, obviamente. ¿no? Porque la verdad, tirar a Obrador no se va a poder, o sea, supérenlo. O sea, Obrador va a terminar su sexenio mal, bien, si sobrevive, Como ahí va a debe de, quedar. como Y lo debe de de. las 2/3 partes, la verdad, es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, impeachar a un presidente es imposible. O sea, tienes que tener una mayoría absoluta en el Senado o cagarla muy duro, como Nixon. Ujú. Pero pues Nixon pues, tuvo la decencia O de renunciar. casi Trump también. Nada, Trump tampoco lo iban a impeachar nomás. No, no iba a pasar. Es que No, eso no iba realmente a pasar. estos instrumentos son de última, o sea, son medidas de última Es instancia. que mira, la O verdad, sea, porque ya yo primero siempre, renuncian antes de llegar a eso. exacto, yo siempre he estado muy en contra de querer tirar a un presidente. O sea, de verdad se me hace la medida pues más popular y más fácil, ¿no? Ah, pues que tiren al presidente, que renuncie y que la verdad. Y nadie ¿Perú piensa, qué? ¿Perú quién? ¿eh? Ah, sí. ¿Perú quién? O sea, de verdad, no se solucionan los problemas tirando a un presidente. O sea, No, es que pregúntale a sabes que Madero. es que sabes que vamos a ser honestos. En México hemos tenido casos tipo Watergate y no pasa nada. O sea, realmente para que alguien se anime a querer enjuiciar al presidente en funciones, tendría que tenerlo en video Matando a alguien. matando panditas. O No, sea, pues tendría que ocurrir literalmente eso para que alguien lo quiera enjuiciar, porque en No sé. México, de nuevo, es el país del no pasa nada. ve el caso de Dilma Rousseff en Brasil. O sea, es real eso del impeachment y es viable totalmente, pero Pero es yo de siempre he última visto, instancia. pero yo Es- siempre he visto a Brasil un poquito más avanzado en esos temas que No, nosotros, ¿eh? Dilma hubo un caso de género, ahí sí es. No quiero meterme con eso. nada, porque también está Lula, entonces. Pero Sí, sí es pero Lula imposible, fue ¿no? después, a él no lo sacaron, a Dilma la sacaron a la mitad. O sea, sí. Mira, yo por ejemplo, ahí vi un análisis, no me acuerdo quién, que decía que más, nos estamos enfocando mucho en el presidente, pero que habría que fijarnos más en nosotros, servidores públicos, como magistrados y miembros de organismos autónomos, porque ahora cualquiera puede denunciarlos y echarles rollo. Sí, sí, sí. Y entonces, de hecho, el fuero se inventó para evitar que hubiera persecución política. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, Jorge es diputado y la verdad me caga, pinche Jorge Smith anda votando todo en contra, pues lo denuncio por un delito, se lo invento, ya saben, aquí en México Veto, veto, inventar veto, delitos veto. no pasa, y pues bueno, pues a la cárcel, ¿no? Y el fuero pues lo protegía de eso, yo no podía denunciar a Jorge, o sea, sí yo podía denunciar, pero primero tenía que desaforarlo y bueno, Andrés Manuel será el primero en saber qué es sufrir, digamos, un juicio político. O sea, Andrés Manuel cuando fue diputado, no era diputado, no acuerdo. No, perdón, jefe de gobierno, De gobierno. pues lo desaforaron y pues ya lo iban a Desaforaron. meter a la cárcel. Porque primero es eso, el desafuero y luego pues procede a la denuncia. Entonces, Qué como, bueno que tocas Realmente, esto de los mecanismos de persecución política y creo que eso es lo que más debería enchilarnos a todos. Sí abre la puerta para hacer mecanismos de persecución política a los detractores del sistema, es pero que también realmente abre es la puerta a eso. otras cosas. No, es que realmente es eso. Esta ley no está hecha para proteger al presidente, está hecha para vulnerar a los exacto. demás. Sí, nos estamos enfocando otra vez en el pinche cotón. Pues sí, porque mira, o sea, elimina la ley esta federal de responsabilidad de servidores públicos, que Ajá, porque era obsoleta y no servía. Y que no era además, aplicable y era muy confusa. exacto, y obliga a los congresos locales a acatar las decisiones del Congreso Federal para que no pase lo que pasó con el cabeza de vaca. Ya ves que lo protegió el gobierno local, Su el Congreso legislativo, o local. sea, y ahí siento que ataca un poco la autonomía de las entidades federativas. No, yo no soy gran defensor del federalismo porque la neta, las entidades federativas, hay unas que protegen más el abigeato que la violación de derechos humanos, que es el robo de ganado, que así es provincia, y sí soy como muy detractor del federalismo en ciertas formas, pero creo que si ya tenemos un federalismo hay que protegerlo. Y en este caso es valerles pito el federalismo y vamos a pisarlo y vamos a poner que el Congreso está superior a los congresos locales. Bueno, pausa, ahí pues esta reforma primero tiene que aceptar los Mm, congresos locales. O sea, todavía falta. sí, pero, o sea, estoy y no de acuerdo en ti, porque obviamente si hay un funcionario corrupto que está en un bastión panista y es panista, no sé, pues obviamente Es un lo cabeza van de a vaca. defender y lo van a... Exacto, o sea, yo veo el sentido de esa parte. Ahora que se le haga mal uso es otra cosa.
¿no? Es que, ¿sabes qué? El debate realmente aquí es federalismo, la protección del federalismo en un México cuya tradición centralista es muy preponderante, Es un versus federalismo de la lucha chocolate. contra, exacto, versus la lucha contra la impunidad. ¿Cuál pesa Siento más? que no están metiendo aquí la lucha contra la impunidad. No, de hecho es su bandera. O sea, No, pero es lo con que eso metieron te he eso referido a a... ti. Exacto. Sí, o sea, fue su pretexto y fue como lo cantan. O sea, esto es contra la impunidad, contra la corrupción, donde cualquier servidor público es, pues, puede ser como ya se llama, responsable, o sea, Claro, accountable. y Y de sí, realmente. hecho, ajá. Dile, Jorge, dilo. Bueno, o sea, solo quería agregar que justamente el PT metió una reserva en la que se aseguraran tres cosas: que las sesiones de esos juicios fueran presenciales, que no se olvidara la presunción de inocencia para el Sí. imputado y que en caso de los que sean senadores se requiere una mayoría calificada. Entonces, creo que también han pensado en esas situaciones algunos de estos grupos parlamentarios. O sea, no están tan pendejos. Sí. Ajá, Mira, tan. al final, Pues como lo presentaron, si ves los debates, sí está bien mal presentado. O sea, se ve que les tiraron línea a todos y obvio. esto es lo que tienes que defender y así lo vas a defender. Y de repente se pusieron a hablar de Ayotzinapa y de Tlatlaya. Entonces, Y es que lo que te decía yo de que el debate realmente es la lucha contra el centralismo, en protección del federalismo, o la lucha contra la impunidad. Decías tú, Alfie, es que no lo están haciendo por lucha contra la impunidad. No, pero sí lo están haciendo por luchar contra el federalismo en sí. Mira, yo creo que al pero creo que final, es, o sea, la lucha contra el federalismo es, nuestra opinión cambia según qué gobierno. Creo que ahí sí, yo no era muy defensor del federalismo, se los juro, pero con este gobierno tan centralista, sí es como, espera, creo que es una forma de contener. Exactamente. Yo por eso soy tan defensor Y, de eso. y si hubiera sido en el caso, por ejemplo, esto que les digo que hubo, no recuerdo, creo que fue Tamaulipas o Sinaloa, que el abigeato era como de los peores crímenes que existían y podías violar y matar a alguien y te castigaban menos que si robabas ganado, porque pues básicamente el gobernador y los diputados eran ganaderos. Esto pasó hace como 20 años, lo estoy diciendo, ¿no? Pero ahí sí es como, entonces el federalismo como que nada más responde a las necesidades de las localidades esa es la idea de y no federalismo. sé, no está tan padre. Sí, o sea, Y no, no ahí ya no, y ahí ya no lo promueve, defiendes, ahí ya no lo no, defiendes. no promueve un desarrollo del todo parejo. Ahí podría estar un poco de acuerdo contigo, pero creo que la forma en que entendemos el federalismo en México justamente es lo que promueve. El federalismo entendido no como una pirámide de poderes, sino como una matriz de equilibrio de poderes, creo que sí puede en algún momento solventar ese tipo de desigualdades que tienes toda la razón, ocurren en México, pero a final de cuentas, a como lo entendemos, híjole, sí está muy complicado. Pero a Mira, yo final de creo cuentas, que al final de tema, pues el juicio político es algo más mediático que algo funcional y real. O sea, para que veamos un juicio político de un presidente va a ser extremadamente raro, va a ser utilizado más como herramienta política para hacer como que la oposición está haciendo algo, por ejemplo, a que realmente sea algo que suceda y pues haga Sí, responsables a está las cabrón que lleguen a autoridades. eso. O sea, sí, desde mi punto de vista esto quedó exactamente, bueno, no exactamente, pero quedó casi igual que antes. sí, A lo o sea, mejor sí, sí, implica un sí tuvo poquito más de cambios, riesgo, pero ya. sí tuvo cambios importantes y digamos, pues se agregó lo del presidente y lo que tú quieras, pero al final es algo que pues no se va a terminar por usar, o sea, es una medida como creo que fue ese Turral, ya muy final, muy extrema y que es más política, o sea, no es real. No, Yo sí creo que Discursivo. lo van a usar como herramienta de persecución política, O porque sea, eso sería muy grave. aunque este señor diga que no es de venganzas y que su crew no es de venganzas, sí lo son. claro, y es un Entonces, instrumento que se entiende de dónde viene, de toda esta cultura de corrupción e impunidad, pero que puede ser un mal uso, uno, y dos, yo siento que causa tanto revuelo porque toca algo que nunca se había tocado en México, que es la figura presidencial. Sí, Y eso sí. más con un AMLO que como que vemos que luego como quiere volver ese presidencialismo del siglo pasado. Entonces yo siento que por eso también causa mucho revuelo, porque se toca una figura que jamás se había tocado en la política mexicana y que puede ser muy mal usada, como dice Alfie, pero que al final de cuentas se entiende por qué fue necesaria también hacerla. pero también los efectos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, una parte de esta modificación es, vamos a extender los tiempos de inhabilitar funcionarios públicos.
no sé si, o sea, cuando te procesan por alguna cosa, te inhabilitan de 2 a 5 años, va a ser como de 7 a 10 años, y pues con eso eliminas completamente la carrera política de un contrincante. Sí. Claro. O sea, Pues- habrá que ver cómo va funcionando, cómo evoluciona, qué tan mal se usa, si se usa. Yo creo que sí se ocuparía mucho como persecución política en este sexenio, pero yo creo que en futuros sexenios ya no vamos a volver a ver un presidente tan popular y tan apoyado como este en muchísimo tiempo. Otra Yo creo que pinche en futuros Eso persecución. decíamos del PRI, chavos. No es sé. que el contexto histórico era Mm. muy distinto, ¿sabes? Se Y define ahorita popular. vemos, O sea, Obrador sí es ajá, popular. O El sea, PRI no era sí, popular, era de a huevo. los contextos históricos cambian, pero siento que, no sé, que los países tenemos tendencias a ser estúpidos y a repetir como nuestros errores a huevo. sí, de hecho sí se va a repetir, pero te digo, no creo que ocurra en mucho tiempo. Fácil, unos 2, 3 sexenios, yo no creo que vuelva a ocurrir. Fácil. Sí, oiga. Después, como toda la vida en este país, ya veremos. Porque eso hacen. Generan un arma política para sí mismos y de repente esta arma política se regresa contra ellos mismos porque no tenían en cuenta que, chin, sí, claro, en un futuro el presidente podría no ser de nuestro partido. Siempre Sí. ocurre. Lula. Exacto. Hola. Pero Pues bueno. conclusiones Saludos de hasta esto. su Brasilia. Conclusiones de esto, chavos, chavitas, chavites. Pues nada más somos chavos, güey. Pues, pero está bien. Chávez. Ay, no sé, güey, yo no estoy asumiendo tu género, perdóname. Ah. Bueno, ¿cuáles son sus Toma tu estrellita, pronombres y güey. cuáles Toma, son? toma Bueno, tu estrellita, güey. vamos a cerrar esto. Decimos nuestros pronombres en nuestras redes sociales, por favor. Ah, perfecto. Ya empieza. Pues vas a ti. No, pues, o sea, yo sí soy de la idea de que pues, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Yo sí creo que esta, que esta decisión se puede usar como herramienta de persecución política. Sí siento que pone un poco en tela de juicio el equilibrio de poderes y sí siento que pone un poco en tela de juicio la autonomía de las entidades federales. Ya les dije mi opinión al respecto, pero sí siento que está trastocando como ciertas cosas. Pon tú que no se han de tocar, porque o sea, los poderes tienen que balancearse siempre, pero como que está picando la cresta, o sea, cosas que tal vez no debería tocar tanto Claro. o con tanta insistencia. Esa es una. Y la otra es que esta es una nueva legislatura, o sea, es la instalación de una nueva legislatura. Esta sí es academia. Esta ley no se esta iniciativa no se discutió lo suficiente. Ya, el dictamen ya había pasado hace como 3 semanas y el Congreso lo votó apenas y la mayoría ni siquiera lo conocía. Sí, no. Y de hecho es algo que reclaman mucho los del PRI, los del PAN y los del Movimiento Ciudadano, como es que no lo conocemos lo suficiente, hay que discutirlo más. Ahí sí tenían razón. Sí. Y cuando decíamos, no, pues es que en esta legislatura Andrés Manuel no va a tener la mayoría, pues no, pero quedamos, ¿no? Al parecer sí la tuvo. Sí. Sí. Y creo que esto se marca un poquito en el que todavía no se asignan comisiones. Ya cuando se empiezan a asignar comisiones, ya pues PT y Verde van a empezar un poco a jalar para su molino, pero por ahora quedamos con que no tenían mayoría. Quedamos. Quedamos. ¿Y tus Quedamos pronombres? todos. Quedamos. Ah, no, pero eso es después, ¿no? O sea, ya Ah, cuando bueno. despedamos. Ah, bueno. Pues bueno. Pues sí, o sea, yo concluyo igual es, o sea, estamos en un momento de transición de esquemas, de modelos, el modelo educativo, de esquemas de la administración pública, de una transformación en todas las concepciones en los discursos políticos, como el caso del terrorismo, y que al final de cuentas vemos que se están cristalizando esos cambios, que decimos, es que lo siglo XXI es que ya en estos focos que empiezan a surgir, ¿no? Y realmente ese cambio, ese que siempre decimos los que estamos en la academia, los que están en los medios, pues ya deja de ser es lo que vamos a transitar a lo que ya estamos viviendo. Entonces, esto ya está volviendo más complejo cada día y muy interesante de estudiar. Sí. Yo igual concluyo. Pues, finalmente me quedo con mi opinión de que el juicio político va a terminar siendo más politiquería, o sea, algo que realmente se use, porque si se usa, yo creo que estoy con Alfie que va más hacia la persecución política, hacia realmente
agarrar a los que son responsables, pues, de hacer mil cosas que eran los políticos. Sí, quedamos con que no tenía mayoría. Pues veremos cómo evoluciona esta legislatura, pues faltan las comisiones, pues ver qué realmente se debate o no, qué pasan o no. Si van a seguir siendo, pues pasa esto y pues es pasa en línea y lo pasan, como pues, pasó ahorita. La verdad, sí era algo que se debía debatir más, cambios de última hora, pero pues veamos. O sea, ahora sí que quedamos pendientes y que no se convierta en otra pinche persecución política. OPPPPPP. O Ok. PP. Y... Otra pinche persecución política. Más. Exacto. Más. Yo Plus. concluyo que esta ley va más encaminada justamente a la persecución política que a trastocar la figura del presidente. Yo creo que esa figura queda incólume, impoluta ante esta situación. Realmente los que realmente van a acabar siendo afectados son diputados, senadores, De la titulares de oposición. organismos autónomos constitucionales, sobre Todos todo con el ellos. INE. Sobre todo ellos. Son sobre todo esos organismos los que quedan vulnerables, porque sabemos cómo los detesta Morena y sus huestes. Son esos sobre todo los que quedan muy vulnerables. Y los reguladores también. Ellos los odian. También, pero creo que Aquí más hablo por las los instituciones. Exacto. Literal. Y realmente creo que va más por ahí. Pero definitivamente sí, no creo que veamos un juicio político per se en un muy buen rato. Y yo creo que va a ser una herramienta que se va a apagar un poquito con el devenir de los próximos sexenios. A ver si no nos volvemos Salem. ¿Cierto? Porque repito, Morena no va a volver a tener tanto poder como lo está teniendo ahorita. Jamás lo va a volver a tener. Y lo saben. Pues eso decíamos si va esta legislatura. Entonces, Pero, o sea, Pues- si Morena sí está menguando y si en Obrador va a implotar. Y la inercia se acaba, ¿eh? De su bonus político. Exacto, porque son tan pendejos que creen que esto les va a durar para toda la vida. Y no. Sí, no. ¿No? Ve al PAN. Ve al PAN. velos ahorita Vale. aliándose con Vox. Ve al Ve la PRD. gran transición del 2000. Ve al PAN, ¿Se que acabó? creyeron que iban a tener el talento impresionante de Jorge Silva todo el tiempo con ellos y no le llegaron al precio. Y de Raúl y de Ay, no. Alfredo. Recapacité. haciendo otro me pinche encomendé. No, dilo, Jorge. Criticando al PAN. Dilo, Otros porque pinches no nos llegaron al panistas. precio. Así es, A vamos a ver, poner ya, así. ahorita echamos un chisme de por qué salieron del PAN, pero Y eso también podrán verlo si nos siguen en Instagram. Recuerden, estamos como podcast.opp. Si quieren ver el chismecito de por qué nos salimos cada uno del PAN, pues vayan a seguirnos. Si se den suscriben al Plus, su pueden nombre, escuchar el chisme. va. Va. Sus pronombres, sus redes sociales, chavos. Va. ¿Quién empieza? A ver, Jorge. Pues bueno, a mí me pueden encontrar como Jorge Silva MX. Se pueden referir a mí como él. Y ya. Síganme. Saluditos. Igual, él e Iker Sugasti. A mí como él también, y a mí me siguen en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok como @nomamesunpolaco, polaco con K, y síganme en Cienología MX, suscríbanse a mi canal y síganme también así, Cienología MX en Twitter, Instagram y en todos lados. Ahí hago cosas de cine, espero les guste y se diviertan. Justo, qué gusto. Y yo soy Alfredo Sánchez. Mis redes sociales en todas las redes son Alfiemar, como Martín, 93. Y mis pronombres son él, suyo, y siempre seré suyo, bebés. Más si van a su OnlyFans, yo ya me suscribí, está interesante. Sí. Ojo. Contenido de ojo. calidad. Contenido de calidad. Ahorita Próximo está tema, en la promoción reforma a mitad de OnlyFans. precio. Y bueno, nos despedimos. Y sigan obviamente a OPP en sus redes Sigan sociales. OPP Podcast en sus redes sociales, Twitter, podcast, en Instagram está como podcast.opp y en YouTube nos pueden buscar como OPP Podcast y en Spotify también. Y así Gracias. está, Pues, está adiós. apareciendo así. Que tengan buena noche, buen día o buena tarde. ¿Por qué salieron del Ay. PAN? Ahora sí, cuenten el chisme. ¿Por qué entraron ver, para empezar? Otro Empecemos por el polémico principio. podcast. Otro perro podcast. No sé quién eres. Sí, o sea, no, pues es que, o sea, Güey, porque ni yo lo te ubico, conozco desde es como que Ni 7 te años. topo, güey. Ni te topo, o como diría la vieja que nos mandó Alfie, I don't even top you. ¿Qué? Güey, la embajadora, qué asco, pero bueno. Harry Potter. September. Big Ben.
The Embassy of Mexico in the United Irish Kingdom whiskey, Scottish whiskey, was and Mexican tequila. by all of the fucking Peaky Blinders. Dale. Oh, genial. Have you watched Downton Abbey? Que se note el servicio exterior, que se note que es ahí.